platicar experiencias paranormales y experiencias extrañas, tal vez en el agua, o que esté agua de por medio, ya sea albercas, ríos, lagunas, mares o agua en tu propia casa. De eso es lo que vamos a platicar en la transmisión de la noche de hoy. Y bueno, pues si todos estamos listos, yo creo que podemos ir arrancando. Normalmente, como siempre, empiezo con una experiencia propia. Esta semana estuvo bastante tranquila de cosas paranormales. Ah, sí, no, me quito los lentes, ¿verdad? Porque se refleja la luz. Estuvo bastante tranquilo de cosas paranormales, pero la semana pasada se me pasó contar que sí pasó algo raro, no sé si considerarlo paranormal o una falla en la Matrix o qué, pero bueno, yo me cambié de casa hace pues ya algunos meses. Sin embargo, nunca actualicé mi dirección en Amazon porque yo normalmente pido mis paquetes para que lleguen a un locker, entonces nunca puse mi dirección acá en Amazon acá de mi casa y tampoco hace mucho tiempo que no uso Shopee, ni Temu, ni ninguna de esas aplicaciones, ninguna de esos lugares donde compras, así que no había manera de que esos sitios tuvieran mi dirección. Sin embargo, la semana pasada, cuando yo no estaba en casa, mi hermana, que es mi roomie, me manda mensaje y me dice, te llegó un paquete. Y a mí se me hizo extraño porque pues yo no había pedido nada. Y me mandó una foto y efectivamente el paquete en una bolsita chiquita, el paquete tenía mi nombre y tenía mi dirección, lo cual lo hacía también raro. Ella le dije que sí lo podía abrir, ella lo abrió y era una pulsera azul, muy sencilla, era nada más como un listoncito azul. De inmediato pregunté a mi familia, pregunté a conocidos de que, oye, tú, o sea, que saben mi dirección, porque muy pocas personas saben la dirección de mi casa. Y pues no, nadie me la había enviado, entonces sigue siendo un misterio cómo fue que ese paquete llegó a mi casa, si fue una falla en la Matrix o qué sucedió. De hecho, no sé dónde quedó la pulsera, pero era una pulsera muy sencilla, era nada más como un listoncito celeste. Entonces, quién sabe, tal vez no es tan paranormal, pero pues es una experiencia extraña para ir inaugurando. Y sí, yo sé que no tiene nada que ver con agua, pero como la semana pasada se me olvidó platicarla, pues aproveché para contarla hoy. Pero si puedo contar alguna experiencia que me haya sucedido mm, recientemente que tenga que ver con el agua, yo creo que sería una vez que hay un vidrio en mi casa que estaba empañado y estaba medio mojado y los vidrios en mi casa se convierten en espejos, no sé por qué. Pero en ese momento yo no traía mis lentes, sí veo bien sin mis lentes, pero de repente se me va la onda. Entonces yo volteo hacia este vidrio y vi que había unos pies, pero yo estaba de frente al vidrio y yo pensé, ah, mira, ahí están mis pies, ¿no? Bueno, no era de noche, era de día, pero como yo sé que los vidrios de mi casa luego se hacen espejos, entonces así yo dije, pues son mis pies, sí, ahí quedó, porque no se veía hasta, o sea, más arriba, solo se veían los pies hasta un poquito abajo de la rodilla. Pasaron los días y me acordé de ese fenómeno extraño y cuando quise volver a replicarlo, me di cuenta de que mis pies no se reflejaban, de que, o sea, se cumplían todas las características, el vidrio estaba mojado, estaba empañado, eh, pero no me reflejaba. Entonces, no sé, ese día no sé si había otra cosa detrás del vidrio o qué, eh, pero sí fue una experiencia curiosa, una experiencia extraña que quedó ahí olvidada dentro de las paredes de mi casa. Paco dice, cuando era niño casi visito a San Pedro. Me aventé una alberca y me costó salir. Yo creo que eso debe ser muy desesperante, ¿no? Paco, ¿cuántos años tenías más o menos? ¿Te acuerdas? Porque ya hace tiempo les conté de la vez que me subí a la banana, que la voltearon y que yo sentí el verdadero terror. Eh, por fortuna, sí salí de ahí,
pero yo creo que debe haber sido una desesperación grande eso que viviste y pues qué bueno que no pasó a mayores y que andas por acá. También Paco dice, fue tu propio teléfono, los teléfonos siempre escuchan y saben lo que hacemos. Lo del paquete que se pidió como por accidente o no sé qué, quién sabe. Te digo que no tengo instalada, ya ni siquiera tengo instalada la aplicación ni de Temu, ni de Shopping, ni de, nunca tuve AliExpress, o sea, ni de ninguna de esas aplicaciones no las tengo instaladas en mi teléfono ya y menos pues tienen mi dirección porque no las uso. Entonces, la única que uso con más frecuencia es Amazon, pero en Amazon nunca puse mi dirección. Y el paquete tenía, o sea, no decía quién, de dónde se mandaba, ni quién lo mandaba, ni nada. ¿Quién sabe? Estuvo muy raro, curioso, divertido, tal vez a cierto punto, pero no le quita lo extraño. Entonces, volviendo al tema de el agua, eh, anteriormente en otras transmisiones hemos platicado sobre que el agua, como si fuera tipo conductora de fantasmas, hay esta creencia, ¿no? De que el agua es como un medio entre los mundos, como tipo si fuera un vehículo entre nuestro mundo físico y el mundo espiritual. ¿Quién sabe? A lo mejor es cierto, a lo mejor son solo coincidencias. Tal vez nunca lo sabremos, porque pues sabemos que hay muchos fantasmas en los baños, que hay fantasmas donde hay ríos, pues tenemos a la famosísima Llorona, entonces hay el agua y los fantasmas van de la mano. Luis dice, de tu caída de la banana en el mar, puedes hacer una novela de seres acuáticos mutantes, que ellos te golpearon y por eso te caíste. Eso comentario, Luis, me recuerda a una historia que voy a platicar hoy, que a ver si entre todos le encontramos alguna explicación, porque la persona que la cuenta dice que no sabe, no tiene idea de qué sucedió, pero si pudiera ser, sí fue horrible, Luis. ¿Tú te has subido a una banana? Yo no me vuelvo a subir a ninguna, pero, pero sí. Ahí se me va el... Ah, es que aquí estoy viendo los comentarios. Ahí está. Paco, antes de pasar a las historias, Paco dice, bueno, Luis dice, ¿puedes escribir una novela que se llame La Dana del Agua? Ah, sí, ¿verdad? Sería un buen nombre. De hecho, tengo un cuento acá en mi libro Historias de día para leer de noche. Tengo un cuento que se llama El otro lado del agua, que a lo mejor si tomara... Hace unos días inauguré mi Instagram en donde solo estoy poniendo cosas de mi libro que está próximo a salir. Y en un post hablé sobre 5 animes y series que me inspiraron para escribir Ecos de nuestro ayer. Pero si hubiera uno definitivo que es el antecedente directo a Ecos de nuestro ayer, es El otro lado del agua de Historias de día para leer de noche, porque incluso la protagonista se llama igual. Y la historia es no igual, sí es bastante diferente, pero aborda ciertos temas similares. Cierto. A lo mejor puedo poner como un dato curioso. Tienes razón, Luis Rendón. Gracias por la idea. Paco dice, en esta ocasión que me aventé a la alberca sin saber nadar, tenía como 6 años y como cuando tenía unos 24 salté de un trampolín a una alberca profunda y en esa ocasión tampoco sabía nadar. ¿Y ya sabes nadar o todavía no? Yo a mi edad que tengo hoy en día no sé nadar todavía. Entonces, eso es de gangsters, Paco. Justo de lo que estábamos hablando en la mañana, eso es de gangsters. Ah, contando ahora sí, adentrándonos a las historias de hoy. Las primeras historias que voy a platicar son experiencias muy cortitas, tal vez más leyendas que experiencias reales, pero no dejan de ser relacionadas con el agua, con el mar, con los ríos, y son historias que no he contado con anterioridad. Hoy sí voy a contar una que ya platiqué hace, no sé, hace unos 2 años, así que pues vamos a ir contando historias nuevas cada vez.
Paco dice, sé dar patadas de ahogado. Yo también, de esas sí me salen. Ok, primera historia es una pequeña leyenda y dice que Ezequiel era un pescador por ahí de 1997 quien contó que en la playa de Santa Ana varios hombres dejaron de pescar porque vieron a una extraña figura que habitaba en las profundidades. Ellos pescaban por necesidad económica y, o sea, Ezequiel y sus compañeros pescaban por una necesidad económica grande, así que ellos dijeron, no, pues nosotros nos vamos a seguir arriesgando porque necesitamos los pescados y si nadie más va a pescar, pues hay que aprovechar nosotros para agarrar todo lo que podamos. Mientras ellos pescaban, vieron a una figura humanoide de piel azul, cabello negro y una mirada muy extraña. Esta era una figura femenina, ella le sonrió y con las manos lo invitaba a adentrarse al mar. Ezequiel, movido por la curiosidad y por tal vez la belleza de la mujer, se acercó hacia ella y cuando estaba como a punto de tocarla, la mujer le lanzó una mordida y en esa mordida le arrancó 2 dedos. Sus compañeros apenas alcanzaron a ver como una figura larga, tipo un delfín, se daba una media vuelta y se adentraba al mar antes de ver a su compañero que había perdido los 2 dedos. Y bueno, ahí termina la pequeña historia, la pequeña leyenda. Y pues también ya hemos hablado con anterioridad sobre estas criaturas que parecen sirenas o estas personas que han reportado haber visto sirenas reales, que hay uno que otro video, a lo mejor cuestionables, tal vez, no lo sabemos, pero pues aquí una pequeña historia de 1997. Dice Nina, hola, buenas noches. Hola Nina, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? La siguiente historia también, insisto, todas estas son pequeñas leyenditas y esta cuenta de el verano de perdón, costumbre del verano de 2023 en el que Melanie y su hermana acompañaron a su madre al malecón en Chimbote, Perú. Mientras su mamá observaba al mar en calma, el agua entonces se elevó de una manera impresionante y pues dejó a todos los que estaban ahí anonadados, todos gritando y preguntándose qué era lo que había pasado, cómo era que el agua se había elevado de esa forma. Algunos gritaron, otros corrieron, pero la madre volteó a ver a Melanie y a su hermana y les dijo que estuvieran tranquilas, que no había nada malo y que nada malo iba a pasar, que simplemente ella estaba platicando con el mar y aquella elevación del agua había sido la manera del mar de responderle. Desde ese día, Melanie cree que el mar escucha y se comunica en silencio con algunas personas que tengan la habilidad de hablar con él. Este también suena tal vez a una historia un poquito fantástica. Puede ser cierta, puede que no, no sé, no me ha tocado presenciar nada similar, pero no porque a mí no me haya tocado verlo quiere decir que no existe. Así que tal vez sí exista, no lo sé. Eh, no tengo idea, pero bueno, esa fue la segunda leyenda cortita. La tercera leyenda cortita cuenta sobre un marinero que contaba a sus hijos que en ciertas zonas del océano era obligatorio encerrarse en los camarotes y ponerse unos tapones para no escuchar el canto de las sirenas. Una vez, un tripulante desobedeció y poco después de escuchar el canto, en teoría, intentó lanzarse al agua, estaba como fuera de sí mismo. Otros compañeros lograron sostenerlo, lograron evitar esta tragedia y pues después de un rato, después de un tiempo tal vez, él volvió a la normalidad. También contaban sobre luces que corrían bajo el mar a una velocidad impresionante y de la vez que un barco quedó atrapado en el Triángulo de las Bermudas durante meses con un mar que parecía pues que se lo iba a devorar.
acá haciendo un breve paréntesis, yo creo que uno de los lugares tal vez más enigmáticos relacionados con el agua podría ser el Triángulo de las Bermudas. Y bueno, eso es como el más famoso. No sé si como el Área 51 se popularizara para ocultar otra cosa, o sea, sí, o por qué se hizo tan popular el Triángulo de las Bermudas, porque yo desde que era una niña, yo recuerdo que se hablaba mucho de todos los misterios que ocurren en ese sitio. Entonces, quién sabe, no tengo idea. Icelord desde Twitch dice, las sirenas no malas o buenas o a veces las ponen de terror. Ah, las sirenas son malas o buenas, a veces las ponen de terror, pregunta. Pues yo diría que son malas. O a lo mejor simplemente son, son ellas, son sirenas. No sabemos si existan, quizás se alimenten de carne humana, no tengo idea. Lo que sí sé es que los cuentos de hadas reales, pues no hablaban de sirenas bonitas, pero pues a nosotros nos hicieron creer que sí lo eran. Entonces yo le voy más a que son o malas o bien tal vez no son ni malas ni buenas, son simplemente sirenas y es parte como de ellas, es que no sé cómo decirlo, pero yo le iría más a que son malas. Si alguien piensa que son buenas, puede dejar ahí un comentario. También esa pregunta me recuerda como a las hadas, si creen en las hadas y si creen que las hadas pueden ser buenas o malas. No me ha tocado a mí ver un hada, pero conocí a una persona hace tiempo que decía que las podía ver, que tenías que había como ciertos pasos que tenías que seguir y tipo rituales que tenías que hacer y tras tiempo que estuvieras haciendo estos pasos, estos rituales, ya se te desbloqueaba esa habilidad y podías empezar a ver a las hadas. Y esta persona decía que las hadas eran seres muy traviesos o muy traviesas, que pues te tenías, que sí eran muy bonitas, o sea, verlas físicamente eran criaturas muy bonitas, pero que eran traviesas. A lo mejor algo similar a lo que se dice de los duendes, que pues son pequeños, son traviesos y no se muestran ante todos, pero hay muchas historias en las que se habla que duendes existen. No sé, yo nunca he visto ni sirenas, ni hadas, ni duendes. De repente cuando desaparecen cosas en mi casa o cuando se me pierde algo, culpo a los duendes. En alguna que otra ocasión sí les he pedido que me lo devuelvan. A veces lo hacen, o a veces lo encuentro, quién sabe. Dice Roberto, buenas y espantosas noches a todos. Hola Roberto, ¿cómo estás? Estamos aquí platicando, estamos con unas leyendas cortitas relacionadas al agua, al mar, y pues poco a poco nos iremos adentrando a más historias. Dice Luis, claro que las sirenas son malas, ahí tienen la versión de la sirenita de Disney. Nada que ver con el verdadero cuento donde Ariel se desvive y se hace espuma, y Úrsula sí se queda con el príncipe. Sí, en la mayoría de los cuentos de hadas de hoy en día, bueno, cuentos de hadas reales, originales, no eran cuentos bonitos, no tenían finales felices, por lo general ganaba el mal, o eran una manera de transmitir que tenías que tener cuidado con no dejar entrar desconocidos a tu casa o obedecer o cosas así. Hablando de eso, me recuerda la película esta que no sé si ya salió o si va a salir la de la hermanastra fea. Creo que sí, no sé si le pusieron así, pero se ve interesante, eh, más apegada tal vez a la historia real, porque si la historia real no es muy bonita, que digamos. Roberto dice, saludos Ana, buenas noches. Buenas noches Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Ya cenaste? Listo para hablar y escuchar el chismecito paranormal. Ahí estamos, poco a poco, contando. Luis dice, a mí tampoco se me ha aparecido
mi madrina. Eh, no sé, hace mucho que no hablo con la persona que podía ver a las hadas, entonces a lo mejor así si llego a volver a hablar con esa persona le podría preguntar. Y hablando de hada, hada sin H, o sea, A-D-A, es el nombre de mi protagonista de Ecos de Nuestro Ayer. Ahí voy a estar publicando, haciendo una publicación especial de conoce al personaje, dos puntitos y el nombre del personaje. Voy a poner algunas ilustraciones y, y un poquito de cómo es este personaje para aquellos que les da curiosidad leer el libro, que quisieran conocer un poquito más. Ahí lo voy a estar poniendo en mi Instagram del libro. Cerrando este paréntesis y continuando con las leyendas, la siguiente es de un joven que mientras paseaba en Puerto Vallarta se levantó temprano y, según esto, caminó hasta la orilla del mar. A lo lejos se vio a una mujer con piel brillante y ojos inquietantes. Apenas ambos cruzaron sus miradas, la figura desapareció, dejándole un fuerte dolor de cabeza y un zumbido en los oídos. Él está convencido de que se trataba de una sirena. ¿Alguien más ha visto alguna aparición tipo, o sea, de este estilo? No, a lo mejor no sirena, pero de este estilo en las playas? O sea, y en la noche, ya que se ve pues todo el agua, se ve todo negro, ¿han llegado a ver como tipo alguna figura blanquecina ahí en medio del mar o algo así? Yo creo haber visto una hace algunos unos 7 años, tal vez, en Mazatlán, pero tal vez pude haber visto mal. ¿Quién sabe? La siguiente mini leyenda nos cuenta sobre un hombre que trabajó en barcos de pesca de atún, quien contó lo que vio una madrugada mientras hacía guardia. Él dice que entre las sombras del mar notó dos grandes formas negras que brillaban con la luz de la luna. Cuando encendió el faro, apareció una criatura delgada y alargada que parecía algo así como una foca o un león marino, pero tenía los brazos de forma de alas, y en cuanto pues la luz los alumbró, se llegó a distinguir esta figura extraña y se sumergió en el agua como si hubiese hecho algún brinco, así, algún salto de ese estilo. Nunca más lo volvió a ver y tal vez era otra aparición de alguna sirena. Y es que también hemos platicado acá en las transmisiones que en los mapas antiguos, de- igual tampoco sé si es cierto o no, porque a mí no me tocó vivir en la época en la que existían esos mapas, pero a lo que Internet nos cuenta, los mapas antiguos tenían ciertos dibujitos como señalizaciones de criaturas marinas, de monstruos marinos, y en una de esas señalizaciones es una de una sirena. Según esto, hoy en día se dice que no era una sirena, sino que era como presencia tipo de un león marino, por como la forma en la que estaba posado, pero no lo sé. No, no dudo que pueda existir alguien que haya vivido desde esa época, pero no sé, a mí no me tocó verlo. Entonces, quién sabe. Contando, ahora sí, esas fueron todas las experiencias con tipo leyendas cortitas, y ya las que siguen ya son experiencias platicadas de alguien que ya sea que la contó que me la platicó a mí o que la platicó en algún foro, en internet o así, porque pues hay muchas personas que nos fascina este tema de cosas paranormales, que nos gusta estar compartiéndonos historias, y esta es una de ellas. Es una experiencia extraña. Dice: me desperté una mañana y mi roomie estaba dormido en el sofá. Cuando se despertó él, como a las 3 de la mañana, había un montón de agua cubriendo la mesa de centro y el piso. Mi roomie también se dio cuenta, mi roomie y yo también nos dimos cuenta de que la puerta estaba sin seguro, cosa extraña porque pues nosotros siempre cerramos con llave
todas las noches y lo revisamos mucho para asegurarnos de que esté siempre cerrada. Pero yo casi no le creí y pensé que probablemente había caminado dormido y mi roomie había tirado el agua y pues no había querido admitir la culpa y pues él aseguraba que él no había tirado agua ahí, pero yo pensaba que sí. Lo ignoré y en la mañana me puse a hacer el desayuno y cuando me senté en la mesa de centro me cayó una gota de agua en el pie. Después, cuando volteé la vista hacia abajo, vi que había un pequeño charco de agua que se había formado de la nada, porque ya habíamos limpiado el agua que había salido en la noche. Levanté la vista hacia arriba y pues no había ninguna gotera aparente. Yo estaba empezando a asustarme un poco y revisé todo, revisé las paredes, el piso, el techo, el aire acondicionado, la lavadora, el lavavajillas, cualquier cosa que pudiera tener alguna fuga, pero no había ninguna, además de que la mesa de centro está al centro de la sala, en medio de nuestro departamento y no tiene nada que pueda generar líquido cerca. Empezamos a pensar cualquier otra cosa que pudiera ser, tuberías rotas, vecinos usando agua o cualquier otra explicación, pero no había nada aparente. El techo estaba intacto y estaba seco. Después de sentarnos y empezar a desayunar, mi roomie regresó hacia el otro lado de la habitación y antes de pasar por delante de la mesa se había dado cuenta de que nuevamente se estaba formando otro charco de agua justo donde la acabábamos de limpiar. Ahí termina la experiencia y no sé si a alguien más le ha pasado que están tranquilos en casa o en el trabajo, donde sea, y sienten como si les cayera una gotita de agua en el brazo o en la cara o así. A mí sí me ha llegado a pasar, no al punto de que se hagan charcos de agua, como nos cuentan acá en la historia, pero sí me ha llegado a pasar que siento que me cae una gota de agua y pues no hay ningún lugar donde pudiera salir aparentemente. Entonces es una cosa extraña que le sucedió acá a estas personas y no es lo único raro relacionado con el agua que pasa. Por ejemplo, acá otra historia de otra persona dice que eso sucedió en la antigua casa en donde vivían hace algunos años, que fue muy poco frecuente, pero de todas maneras pasaron por esta situación. Lo cuenta esta historia el esposo, llamémoslo Ramiro. Ramiro dice que en su casa se formó un charco de agua, igual sin saber de dónde salió ni nada, y de este charco de agua parecían salir eh, huellas, o sea, pisadas, o sea, pisadas descalzas que venían de ahí, pero en su casa no, solo vivía con su esposa y pues no acostumbraban a estar descalzos. Así que era algo pues extraño, espeluznante tal vez. Y además de esto, el charco, por más que lo limpiaban, seguía apareciendo, seguían saliendo las huellas y pues ellos piensan que era algo paranormal que sucedía, sin embargo no sabían por qué empezó a suceder, ni supieron por qué dejó de suceder, simplemente un día llegó y otro día se fue. Tenían, aparte de este charco extraño que se formaba de la nada, algunas puertas que se cerraban solas de la despensa, como que si se abrían y se cerraran solas, de repente daba el olor a un perfume que ninguno de ellos tenía, o sea, de repente se llenaba la fragancia en el espacio y luego se iba. Entonces era otra cosa rara. Así que combinado lo del charco con las pisadas, con las puertas que se abrían y se cerraban y con el perfume, pues todo indicaba que era alguna actividad paranormal que estaban experimentando. Y bueno, pues tiempo después dejó de suceder y ellos se mudaron de casa. Aquí les pregunto a ustedes,
¿Ustedes también se mudarían de casa o seguirían viviendo ahí? Dice Paco, ya salió esa película. Ah, la de la hermanastra. Pero es que estoy bien desconectada de las películas que están saliendo. ¿Ya la viste? Ah, dice, aunque no tenía mucha producción, la película fue entretenida. Yo no la he visto, pero qué buen dato que ya había salido. Dice Roberto, hasta el cuento de Pinocho es más turbio. Hasta el cuento de Pinocho es más turbio. Bueno, eso es lo que he escuchado. Sí, o sea, todos los cuentos de hadas los modificaron para que se hicieran bonitos, lindos, con finales felices, pero en realidad pues son siniestros. Paco dice, ¿cuándo vas a la Feria del Libro? La Feria del Libro acá en Monterrey es del 11 al 18 de octubre y voy el 11, el 12 no, creo que el 13 tampoco, el 14 y el 15 creo que sí, y luego vuelvo a ir el día que cierra, no sé, ahí si quieres me mandas un mensaje y te mando los días y horas que voy a estar ahí. Roberto dice, muy bien, gracias, espero que aunque estés algo cansada, que hayas tenido un buen día. Sí fue un día bastante productivo, estuve trabajando y sí tenía mucha flojera, pero pues para contar historias paranormales siempre hay ganas. Manuel dice, saludos Ana, paso a saludar, andamos en el trabajo, pero al terminar siempre me pongo a ver la repetición. Muchos saludos desde Tabasco. Hola Manuel, ¿no te da miedo trabajar de noche? ¿O ya estás acostumbrado? Bueno, es que tampoco esta noche, luego me quedé con la transmisión de los viernes, que era de 8 a 9. Digo porque los turnos nocturnos normalmente es cuando pasan las cosas extrañas. Y bueno, qué bueno que te pasaste por acá a dejar tu saludo. Tengas buen turno. Roberto dice, no me ha tocado ver sirenas ni cosas así. Creo que el destino no quiere que suceda eso. Sí, o no sé si no que estén en peligro de extinción, sino que ya no se muestren o ya no aparezcan en lugares muy transitados. A lo mejor si te vas tipo más mar adentro, muy adentro, tal vez ahí sí, si haya alguna que otra sirena. No lo sé. No juzgo a los marinos, la vida en alta mar es demasiado complicada. Sí, demasiado complicada y no será muy aburrida también o no. O, o no hay momento de aburrición porque pues tienes que estar checando todo y creo que debe ser una vida difícil. ¿Qué será más difícil, ser marinero o ser trailero? Ser trailero yo creo que también es bastante complicado. Trailero o chofer de autobuses. Yo creo que es trabajos muy difíciles. Luis Redmond dice, deberías de escribir una novela que trate de una escritora de novelas de misterio y terror y que tenga un fan que la acose día y noche y que ella ya desesperada tenga que recurrir a libros de magia negra para frenar al fan, pero que a la mera hora se haga un desmoche, que ni ella ya pueda parar la situación, que mi idea tenga copyright. Como que sí me lesioné un poco. Está padre la idea, fíjate que sí me gustó. A ver, ay, no tengo manera de copiarlo, pero déjame le tomo una foto porque es que los comentarios los estoy viendo desde una pantalla y pues no me deja tomarle foto. Pero me gusta, Luis Redmond. Me gusta tu visión. Iván dice desde Twitch, buenas noches, Dana. Ahora te toca estar vestida de marinera, lista para las historias. Sí, es que como dije, pues vamos a aprovechar que son historias relacionadas con el agua. Es, el, es la única ropa como similar que tengo, que, tipo alusiva. Entonces dije, ¿por qué no? Roberto comenta, sí he llegado a sentir gotas de agua, tal vez eso tenga explicación lógica, pero la verdad es algo que no le he tomado importancia. Es que a lo mejor puede ser que son eventos tan aislados que no, pues que como que uno piensa de que fue X, una simple casualidad, coincidencia. Scientist dice, no, ¿qué está detrás tuyo? Te refieres a mis ejemplares de Monster. Son bellísimos. Espero que sea eso. Luis dice, esas historias me recuerdan a la película coreana Dark Water. La versión americana es muy por debajo de la original. Me sorprendes, Luis Random, porque tú ves películas de todo tipo.
Le estoy buscando. Coreana. Ok. Sí. Muy bien. Ahí la tengo para buscarla y verla. Ya dice, sentí la colección completa de Monster. Sí, batallé. Bueno, más que batallé, está complicado conseguirla, creo. O sea, comprar el box set completo es muy codiciado. Cuando yo llegué solo quedaban dos. Y un amigo me había pedido uno y yo quería el otro, entonces me llevé los dos. Y sí, la vendedora sí me hizo caras, pero bueno, pues ni modo, yo lo quería. Paco dice, vamos el 11 para buscar mangas. Sí, el 11 voy en la mañana. Creo que voy como de 10 a una cosa así. Entonces sí se puede acomodar. Nada más deja, espero tener dinero, pero sí. Roberto dice, pues sí tengo los recursos económicos, sí buscaría otra casa, pero como estoy pobre, me tendré que aguantar a vivir con los espíritus. Yo creo que puede llegar, si son espíritus como de ese tipo que no, que sí hacen sus apariciones, pero que tampoco se meten directamente contigo, yo creo que puedes coexistir con ellos. Ya cuando son ese tipo de espíritus agresivos que pues te dejan marcas, así, no sé, muy similar a las a lo que vemos en las películas del Conjuro, ahí sí pues está complicado poder convivir con ellos. Paco dice, en el mar la vida es más sabrosa. Sí, es cierto, entonces ser marinero le gana a ser trailero. Abner dice, buenas, buenas, saludos aquí desde la chamba. ¿Trabajas en turno nocturno? ¿Ya vas a salir o apenas vas entrando? ¿No te da miedo trabajar en turno nocturno? Si te pasa alguna historia, ahí nos platicas. Humberto dice, ya llegué, hola, saludos. Humberto, ¿cómo estás? Hace mucho que no te veía en una transmisión, de repente está complicado, yo sé, por trabajo y todo, pero sí hace mucho que no te veía en una. ¿Cómo estás? Roberto, ahora que hablan de anime, en una ocasión quise crear una historia que hablara del dios del anime. ¿Y cómo te fue? ¿Si la creaste o estás en proceso todavía? Cuéntanos. Paco, ¿cuándo compraste el box set de Monster? La vendedora te vio así, tal vez porque pensó que eras revendedora. Tal vez, pero no, yo lo quería para mí. Ahí está. De hecho, he querido grabar un video abriéndolo porque todavía está cerrado, o sea, todavía tiene el plástico que lo cubre, pero no me he organizado aún. Creo que sí que es como si fuera ¿cómo se llaman esos que vas ensamblando? Un rompecabezas. O sea, todo, como tiene tipo imágenes. Ah, pues yo te presté, Paco, el tomo uno, 2 y 3. O sea, si tú los juntas, las imágenes se unen como si fuera un rompecabezas. O sea, los 9 tomos. Creo que se ve muy bonito. Tendré que verlo. Tendré que hacerlo por mi cuenta. No me había dado cuenta de que había llegado esos comentarios porque se quedó trabado, pero bueno, ya terminé de leerlos todos, así que continuando con las historias, igual puedo arrancarme a contar dos para, eh, pues sí, para adentrarnos a más historias. Esta experiencia ya la platiqué hace mucho tiempo. eh, la primera vez que la conté fue con mi amiga Surum. De hecho, es una experiencia de ella y la platicamos hace unos 3 años cuando recién empecé las transmisiones. La historia tiene algo que ver con agua y antes de, voy a leer los últimos 3 comentarios y ahorita cuento la historia. Dice Scientist, Dana, he estado viendo terror japonés y este me gustó mucho. Déjame la busco porque de repente hay terror japonés que está medio chafa. Pero si tú dices que está buena, te creeré. El más allá. Ahora es una película de 1964. Interesante. Al 91% de personas les gustó esa película. Dura 3 horas. ¿No? Está un poquito larguita para un día que no tenga nada que hacer. Pero ya la tengo aquí junto con la otra que dijo Luis Rendón. Dice Roberto, está demasiado fumada la historia del dios del anime. La verdad lo dejé porque estaba complicada. Tal vez algún día lo puedas retomar. En ocasiones cuando tenemos una idea y dejamos pasar mucho tiempo, la idea misma madura, o bueno, tú maduras, la idea madura contigo y ya es más sencillo escribirla. Puede pasar. Abner dice, de Monster, lo último que supe fue que le está realizando el doblaje al español latino.
Creo que sí hay, por ahí me platicó mi amigo, el que quería el otro box set, que muy por debajo del agua sí hay un doblaje al español latino, pero que no es muy conocido, que es bastante complicado encontrarlo. ¿Quién sabe? Sí, sí voy a andar ahí en la feria de el libro Humberto, por ahí sé que nos vimos el año pasado. Y sí, voy a andar por ahí, capaz que ahora nos volvemos a topar. Sí, voy a poner ahí los días y horas en los que voy a estar, por si quieren pasar a saludar y nos tomamos una foto y así. Sainty son varias historias de leyendas japonesas de terror, así que sí la puedes ver por partes. Ah, bueno, entonces más cómodo porque 3 horas. Bueno, la película de Demon Slayer, ¿cuánto duró? 2 horas y media más o menos, que estuvo muy buena. Ahora sí, volviendo a las historias, esta experiencia es de una buena amiga llamada Suru. Ella dice que hace mucho tiempo, cuando ella era una niña, ten- familiares de ella tenían una quinta allá en un municipio medio alejado de todo y estaba ahí bastante solo, solitario. En medio de la quinta tenían una alberca y todos los primos y todos los niños y eso estaban dormidos en la casa con las puertas abiertas porque no había clima, no había ventiladores y pues estaban ahí relajados. Cuando entonces en la noche ella se despertó porque tenía ganas de ir al baño. El baño, como la casa todavía estaba en construcción, la quinta estaba en construcción, el baño tenían que salir al que estaba en el área de la alberca. Y ella, como dice que es algo miedosa, despertó a su hermana para que la acompañara al baño. Cuando ambas están despiertas, se acercan hacia la puerta y se dieron cuenta de que en medio de la alberca estaba una mujer, o lo que tal vez parecía ser una mujer, vestida de blanco, con el cabello como si lo tuviera mojado, medio moviéndose con el aire, y que estaba rodeando la alberca, estaba como tipo dándole vueltas a la alberca. En ese momento que ellas la vieron, esta criatura estaba de espaldas y pues ante el asombro despertaron a los otros primos que estaban ahí y pues todos se pusieron un poco ahí escondidos a ver a esta figura que estaba rodeando la piscina. Cuando la figura da la media vuelta como haciéndole frente hacia donde estaban ellos, se dieron cuenta de que la mujer no tenía rostros. En lugar de tener las facciones, los ojos, la nariz, los labios y todo, tenía todo liso, como blanco. Entonces eso les dio todavía más miedo y obvio se le quitaron las ganas de ir al baño. Así quedó, mejor se fueron a dormir todos y se olvidaron del asunto y al día siguiente ya nadie quería hablar del tema porque todos tenían mucho miedo. No fue sino hasta muchos años después, cuando ya todos esos niños ya eran unos muchachos ya grandes y se pusieron a platicar sobre la infancia y sobre los recuerdos y todo, que alguien sacó el tema de esa situación, de la quinta, de la mujer de vestido blanco que no tenía rostro. Y en ese momento mi amiga Surum se dio cuenta de que lo que vivió no fue un invento de su imaginación, porque llegó un punto en el que ella pensó que ella misma se lo había inventado o lo había imaginado o lo había soñado, porque nunca volvieron a hablar de eso hasta años más tarde. Y pues sí, ahí se dio cuenta de que todo fue real, todos recordaban lo mismo, esta mujer todos la recordaban de la misma forma y pues es fecha que no saben qué fue, no saben si se siguió apareciendo ahí o qué, pero bueno, hay un fantasma relacionado con el agua. Y yo sé de estos fantasmas que no tienen rostro que Paco, no sé si se acuerde, pero hace mucho tiempo me dijo que existía la creencia de que cuando un espíritu estaba en forma de espíritu durante muchos años, poco a poco iba perdiendo sus rasgos, comenzando con los rasgos de la cara. Entonces, que por eso podías encontrarte con espíritus sin rostro, porque pues, equivale a que ya llevaban muchos años aquí en la tierra como espíritus. Así que, bueno, dice Roberto, sí, la neta, qué miedo con la mujer sin rostro. Así es.
Y hablando de mujeres sin rostro, bueno, de fantasmas, esta no es una experiencia relacionada con el agua, pero la vi. Son dos experiencias que sí les quiero compartir. No tienen nada que ver con el agua, pero yo creo que están buenas. Una dice, bueno, una está tal vez un poco graciosa. No, creo que esa no la noté. No, son tres. Ahí va la primera, para no hacer el cuento largo. Una es de una chica que contaba que un día ella iba camino a la escuela, se paró en la calle para esperar al semáforo para poder cruzar y que del otro lado de la calle llegó a ver a una persona que estaba vestida como de los años 70, el estilo de ropa, el corte de cabello y pues toda esa persona emanaba un aura que no era de los 2020 y tantos, sino que era de 1970. Cuando ya se pone el semáforo, cambia y ella comienza a caminar hacia esta persona. La persona no se movía, o sea, solo estaba tipo admirando todo el lugar, no caminaba ni nada, solo estaba estático. Cuando ella se va acercando a esta persona, se da cuenta de que estaba medio transparentosa. Y pues ahí al voltear bien a ver su figura, sus pies y todo, pues se dio cuenta de que era un fantasma. Ahí terminó la anécdota, es una anécdota cortita, pero ¿alguien más ha visto este tipo de apariciones donde son tipo humanos, pero que se ven medio transparentosos? A mí sí me ha tocado verlos de esta forma, me tocó ver a una niña, me tocó ver a la muchacha a la que se me apareció en el Airbnb de Guadalajara, la que se estaba meciendo, es de las experiencias paranormales recientes, es de las que más miedo me han dado. Y a una que otra aparición más que me ha tocado ver que son como medio transparentosas. Otra de las historias que no tienen nada que ver con el agua es de un chico que se despertó en medio de la noche porque sintió que había algo en su cuarto, como que algo no estaba bien, se sintió observado y él, al no ser creyente de fantasmas, en voz alta le gritó, ándale, vamos, yo estoy súper solo, ¿qué quieres? Y pues no hubo respuesta y volvió a gritar, no te tengo miedo, mi vida es mucho más patética que la tuya, así que si sal de la sombra y ven aquí a hablar conmigo. No hubo respuesta y volvió a hablar en voz alta. Si cambias de opinión, aquí voy a estar. Se acuesta otra vez y en eso su teléfono sonó. Él lo agarra y tenía un mensaje de un número muy extraño, un número que no había visto antes, con una alada que tampoco había visto antes, y el número decía, busco una amistad. Junto con con este mensaje recibió fotos de un chico que parecía haber sido del ejército, pero las fotos se veían bastante antiguas. El chico, al tratar de ser gracioso, le envió un emoji de una flor y bueno, ahí quedó todo. A la mañana siguiente, cuando él se despierta, se da cuenta de lo que hizo y se mete a ver la conversación. Sí, ahí estaban el mensaje, ahí estaban las fotos, ahí estaba la flor que le había enviado y pues le enseñó eso a sus amigos se burlaron de él borró la conversación y ahí se terminó la historia. Tal vez fue algo paranormal, tal vez sí había alguien ahí y lo intentó contactar de este medio, tal vez fue una simple coincidencia, quién sabe. Y la última experiencia paranormal que no tiene nada que ver con el agua, pero esta está buena, es de una chica que cuenta que solía cuidar a unos niños en una casa bastante grande. Ella trabajaba de niñera por los veranos durante su tercer año de secundaria. Los niños tenían 2 y 4 años y la primera vez que ella fue, su hermana le fue a ayudar también. Estar en esa casa por primera vez le dio una sensación de inquietud, pero nunca supo por qué. A medida que avanzaba la noche, los padres la habían contratado desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la mañana. A medida que oscurecía, las cosas comenzaron a ponerse extrañas. Su hermana estaba sentada a la mesa del comedor y
Entonces, de repente de la nada, su hermana se levantó y corrió hacia donde estaba ella con los niños y cuando dio la media vuelta dice que escuchaba que alguien corría detrás de ella, pero no había nadie más. Eso las asustó a ambas, pero bueno, decidieron seguir con el trabajo y pues ganarse el pago de ese día. La siguiente vez que le tocó ir a esa casa a cuidar niños, experimentó algo paranormal por primera vez en su vida. Ella dice que estaba jugando con los niños en el cuarto de los juegos y del otro lado de la habitación, súper a la orilla de donde estaban ellos, se cayó un juguete que estaba en un baúl. Arriba de un baúl se cayó este juguete de la nada. Los niños estaban con ella y pues no había forma de que este juguete se cayera. Pues se sintió un poco raro, le dio miedo y mejor fue acostar a los niños y esperar ahí junto con ellos en lo que llegaban sus papás, los papás de los niños. Las 2 veces siguientes que ella fue a cuidar a los niños fueron unas noches aterradoras. Dice que oía pasos en la planta alta cuando ellos estaban abajo y los niños estaban ya con ella. Veía sombras a través del rabillo del ojo con mucha frecuencia que iban de un lado a otro. Y llegó un punto en el que las luces se apagaban y se prendían solas, incluso las luces frente a la chica. Ella tenía mucho miedo y pues le marcaba a su mamá con frecuencia para decirle que ya fuera por ella, que necesitaba su ayuda y pues la mamá era como, no, tú tranquila, no pasa nada, es una casa vieja, lo que siempre dicen, ¿no? De las casas viejas. La gota que derramó el vaso fue cuando el niño de 4 años, casi básicamente en medio de la noche, se levantó de la cama y comenzó a reírse frente a la chica, como si se estuviera riendo de ella. La chica le preguntó que por qué se reía y el niño no le contestaba, simplemente se seguía riendo, pero no la veía directamente a ella, sino que veía un punto atrasito de donde estaba ella. Yo creo que esa escena sí está bastante aterradora, ¿no? O sea, si en medio de la noche un niño se empieza a reír de la nada y no te está bien, no te responde y no te está viendo a ti, sino que está viendo atrasito de ti, a mí también me daría mucho miedo. Bueno, ese ya fue como el final de su paciencia y ya decidió mejor renunciar. Los papás de estos niños eran amigos de su papá del trabajo, así que ella ya había oído muchos rumores sobre esa misma casa y que habían tenido anteriormente 4 niñeras en medio año. Los papás de estos niños pagaban muy bien y por eso ella seguía asistiendo, pero pues llegó un punto en el que ya no lo soportó. A lo mejor, mm, perdón, lo mejor de esa historia es que después de que ella dejó de cuidar a los niños, el niño de 4 años se despertó en medio de la noche gritando y llorando y le decía a su papá que había alguien adentro de su armario. Cuando la chica se enteró del incidente, nunca se arrepintió de haber tomado la decisión de abandonar ese empleo. Esta historia, digo, no tiene nada que ver con el agua, pero me la encontré ahí en un foro y se me hizo muy buena, entonces no quise dejar de compartirla. ¿Alguien más hubiera tomado ese trabajo o en qué punto habrían renunciado ustedes? ¿No? Ay, dice Paco, dice, me salió en TikTok que en Mazamitla hay actividad paranormal. Mazamitla es la que está en Jalisco, que es como un pueblito, ¿verdad? He querido ir, pero no he ido. Se ve que está bonito y no dudo que haya actividad paranormal. Roberto, buena pregunta. ¿Qué le sucede a un fantasma conforme pasa el tiempo? He visto personas que desaparecen, suben las escaleras y ya no llegan al final. Bueno, creo que eran 2 comentarios separados, pero sí, quién sabe, digo, Paco me contó esto de esta creencia de que los fantasmas como que iban perdiendo sus rasgos. No lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no, quién sabe. Y bueno, sí, de las personas que desaparecen de la nada, sí. No sé qué
¿qué puede llegar a ser más impactante? ¿Que veas a alguien que viene caminando hacia ti y de repente desaparezca? ¿O que veas a alguien frente a ti y que desaparezca? O sea, ¿cuál causará más impacto? Tal vez depende de la forma de la persona, quizás, o sea, de la ropa que traiga. Como hay una historia, no la voy a platicar toda porque está un poquito larga, pero una historia que me platicó una chica hace muchos ayeres, que llegó a ver a un sujeto que estaba vestido con o que usaba como un costal, tipo un costal de papas en la cabeza, o sea que ella nunca le vio la cara porque siempre traía este costal cubriéndole la cara. Y yo creo que ver eso ha de ser algo de mucho miedo. No quiero imaginarme nunca ver algo así. Pero sí se le tocó a la chica. Si mal no recuerdo, la chica se llamaba Diana, pero no me acuerdo cómo se apellidaba. Diana. Diana algo. Luis Rendón dice palomitas. De hecho, ahorita se me antojaron unas palomitas. A lo mejor me hago unas. Dice Roberto, Dios, soy yo de nuevo. Sí, no sé en cuál historia, pero sí, es que estas historias las leí y dije, sí, tengo que platicarlas. La última estuvo buena, dice. Sí, la historia de la chica niñera. Una vez hace mucho tiempo hicimos una transmisión de experiencias paranormales de niñeras y estaban buenas. Me acuerdo que había una de una niñera que decía que en un cuarto tenían en una mecedora, tipo como a Annabelle, que en una mecedora tenían un muñeco de un payaso y que de repente una noche cuando ella estaba pues cuidando a los niños, escuchó ruidos, subió a ver que los niños estuvieran bien, porque en teoría los niños estaban dormidos, abrió la puerta y la mecedora con el payaso se estaba meciendo y los niños estaban dormidos. Entonces no sabe ella si los niños le estaban jugando una broma o si realmente algo más andaba ahí. Iván dice, ¿del agua existirá el monstruo del lago Ness o es una dimensión que las aguas abren portales? No sé si hoy en día, si llegó a existir el monstruo del lago Ness, no sé si todavía estuviera vivo, porque creo que en la historia se popularizó hace muchos ayeres, pero no dudo en que algo así sí pudo haber sucedido, ¿no? Roberto dice, pues si el pago es bueno, acepto el trabajo. Le voy más a que es aterrador ver a una persona desaparecer enfrente de uno. Sí, sí puede ser porque a lo mejor si viene alguien como caminando hacia ti y desaparece, tal vez puedes llegar a pensar que no viste bien, pero bueno. Entonces, pues ya estamos llegando al final de la transmisión. Espero que les hayan gustado las historias. Sé que no tenían nada que ver con el agua, pero mi favorita fue la de la niñera. Esa fue la historia que más me gustó. Historias que sí tenían que ver con el agua. Se me hizo interesante la de la pareja que tenía, que en su casa se hacía un charco de agua y salían pisadas de ese charco y que les abrían y les cerraban puertas de la alacena y que de repente em, olía a un perfume que ninguno de ellos tenía. Entonces se me hizo interesante también. Y pues sí, espero que les hayan gustado, que tengan ya más historias que platicar ahí con sus amigos. Y bueno, pues estamos ya iniciando la semana en la que finaliza septiembre, la que inicia octubre. Y pues en octubre se vienen ay, no traigo lentes, se vienen más sustos. Así que pues vamos a ver cómo nos va este mes. Roberto dice, ¿cómo te sientes, Ana, en hacer las transmisiones los domingos? ¿No te sientes tan presionada y tienes toda la semana para hacer las cosas? Hay domingos en los que tengo trabajo, como hoy estoy trabajando. Cuando tengo trabajo los domingos sí se me llega a ser un poquito pesado, pero es que han sido casos especiales, porque las semanas últimamente sí las he tenido bastante cargadas, entonces los viernes sí termino bien muerta. Si diera las transmisiones los viernes, no rendiría. O sea, sí, entonces por lo pronto los domingos está bien, pero creo que en viernes cae viernes 13, entonces lo más probable es que ese día sí vaya a haber transmisión en viernes porque es especial de viernes 13. Pero sí,
La próxima semana no voy a poder transmitir porque voy a estar en un evento en Guadalajara. Igual ahí voy a estar poniendo algunas fotos y así. Evento relacionado con mi libro y relacionado con Fóbica Fest. Si hay alguien de Guadalajara, pues por allá nos vemos en Casas Uno para festejar en Fóbica Fest. Ujujú. Antes de, Roberto dice, muy buenos relatos. También me gustó mucho el de la niñera. Sí, verdad es que aunque no tenía nada que ver con el agua, la historia estaba muy buena, ¿sí? Que descanses tú también, Roberto, que tengas muy bonita noche. Bueno, la próxima semana no voy a poder transmitir porque no voy a estar en unos eventos, pero pues igual se puede ver a lo mejor si en lugar de domingo transmito en jueves o transmito el lunes o algo así como para ponernos al corriente. Luis Rendón dice, el hombre con la cabeza tapada con un costal era de seguro Jason el de Viernes 13. Y es que recuerden, en Viernes 13, segunda parte, ahí sale Jason tapado con un costal. Ya hasta Viernes 13, tercera parte, y en 3D sale con la máscara del Jockey. Yo creo que eso ha de dar mucho miedo de ver, o sea, alguien que se te aparezca de la nada con un hombre con un costal en la cabeza, sí ha de ser muy aterrador. Y una película clásica, Viernes 13. Roberto, nos vemos en otra terrible y espantosa noche de luna llena y oscuridad total. Nos vemos, Roberto, que descanses, que tengas bonito inicio de semana. Abner dice muchos saludos, que todo salga bien con el libro. Muchas gracias, Abner. Sí, estoy nerviosa, estoy emocionada y pues ahí voy a estar compartiendo más historias relacionadas con el libro. Gracias, Luis Rendón. Muchas gracias y pues saludos hasta Ciudad de México. Y sí, Guadalajara me gusta mucho, entonces sí voy a aprovechar para tomarme mi tejuino, para comerme mi torta ahogada y pues por ahí estamos platicando. Bonita noche, si van a cenar, que cenen rico, por ahí luego me invitan y nos vemos.